Bueno, estábamos viendo las imágenes, realmente. El tema de la coca. Sí, muchas veces nosotros hablamos de los mitos de que la coca, que para nosotros es un tabú, y para ellos es una cosa que es tan normal en la venta. Que la ofrecen en la calle. En la calle como una venta común, corriente, como si fuera, no sé, acá para vender a los churreros de lo nuestro. Ojo, la hoja de coca, No la hoja. Sí. No, lo aclara bien, lo aclara bien. Ahí lo podemos ver, lo aclara bien. Y él dice que nosotros nos reíamos porque vos le preguntabas, y él decía, no, que esto tiene venta libre. Claro, pero tiene venta libre allá, ¿no? Acá vamos en 200 cadenas. Aparte de lo que pasa que ellos la necesitan como para poder soportar también la altura, el cansancio físico de la falta de oxígeno, allá realmente se nota. Nosotros no estamos acostumbrados y nosotros mismos cuando fuimos nos empezamos a apunar y todo ese tipo de cosas que por más que estamos acostumbrados nosotros muchas veces cuando vamos a San Luis o a Córdoba, a altas cumbres, esas cosas, tenemos esa sensación, pero ya se notó mucho más que lo que normalmente lo notamos. Mucho más alto. Mucho más alto, mucho oxígeno, decía. No trajimos, muchachos, coca. No nos pidan porque no trajimos. Bueno, otra de las partes que ustedes vieron, el tema de Anaí, de esta chica que se acercó a nosotros a preguntarnos, y el tema de la trata blanca. Fuera de cámara estuvimos hablando, y sinceramente, en el norte argentino, lamentablemente, esto ocurre mucho. Esta chica fuera de cámara, o sea, no lo dijo públicamente, pero después indagamos fuera de cámara, tuvimos, y lamentablemente es un hecho que ocurre. Ella en parte lo dice. Es un hecho de todos los días. Es un hecho de todos los días, totalmente lamentable, sinceramente. Bueno, después de Salta nos fuimos a Tucumán. Ahí lo primero que quisimos ver era la Casa de la Independencia y nos encontramos en la entrada con un festejo de los descendientes. Los afrodescendientes. Y bueno, hicimos una nota también para que la vean. Sí, está muy buena y la vamos a ver. Bueno, antes de ir a la nota, un segundito antes de ir a la nota, eso fue el lunes anterior y estaban festejando, ¿no es cierto? Todavía siguen los festejos así en Casa de Tucumán, que como lo vamos a ver ahora en la nota. Es un tema realmente relevante de los afrodescendientes que, bueno, hubo acá en la República Argentina. A posteriori estuvimos en la casa adentro, en el interior de la casa, y nos enteramos de cosas que la escuela no nos enseñaron. Todo lo que nos enseñaron, todo lo contrario lo que nosotros conocíamos como historia. Realmente totalmente distinto a lo que nosotros conocíamos, que nos enseñaron sobre... Primero, que la casa de Tucumán no fue prestada. No fue prestada, era un alquiler. Fue un alquiler. Estaba alquilada ya de antemano, ¿no? Se iba a hacer... alquiló para ese hecho. Exacto, se iba a hacer a 1,5 cuadras de allí la juntada de la declaración para los congresales, la declaración de independencia de las Repúblicas Unidas del Sur en esa época. Resulta que, bueno, por una cuestión comercial se alquiló la casa. Esta fue la realidad. Cuando técnicamente, si diríamos así históricamente, la independencia estaba casi perdida en esa época. Sí. Porque si es que Belgrano en esa época no libera con el ejército del norte, ese ya estaba casi perdido. Pero bueno, se fue alquilada la casa de Tucumán, lo van a ver ustedes en la nota. Lo del color de la casa, el color. Siempre se dijo que era amarilla, que era verde, de todos los colores, y bueno, y ahora nos contaron ahí que la casa siempre fue blanca. Nos mintieron como chicos. Nos mintieron como chicos, la estructura era blanca y las puertas eran azules, no siquiera verdes. Y este libro que trajimos de allá, que se llama La Casa Histórica, la cámara lo puede tomar, ¿sí? Ahí está. Y en él cuenta la verdadera historia de la casa de Tucumán, y lo van a ver ustedes en la nota. Las distintas fachadas. Las distintas fachadas que tuvo. ¿Cuánto cambio? Se recupera. Claro. Vamos a la nota.
Estamos festejando el Día del Afrodescendiente, que ha sido el martes pasado, si no me equivoco, o el lunes. Y bueno, soy del grupo Ballet Clandestine, estamos con toda la gente de Afrodescendiente. Sí. Mucho afro aquí en la parte del norte. En esa época, de hecho la población africana ha ido descendiendo con el tiempo. El 80% de la población de la africana está en el donde se firmó el Acta de Independencia de la República Argentina. Aquí tenemos la mesa que vemos históricamente en libros y demás, y los cuadros de nuestros próceres firmaron la libertad de la República Argentina hoy en día. Las Provincias Unidas. Esto es un hecho histórico que hay que resaltar, y Batallón Motero, en la cultura, en nuestra cultura. La cultura. Bueno, estamos en la Casa de Tucumán y, como decíamos antes, estamos en la sala donde la independencia fue declarada. Estamos con Juancito, Juan. Hola, buen día. Contar un poquito, bien poco, y conocer realmente la historia que hay adentro. Bueno, primero me presento, Juan Pablo Bulazo, yo soy guía del museo. Y bueno, esta sala, digamos, es la parte más importante, digamos, de la casa, y podríamos decir también que es uno de los lugares históricos más importantes de nuestro país, porque esta es la sala, digamos, donde los congresales se reunieron y donde tomaron esa decisión tan importante para nuestra historia, que es declarar la independencia el 9 de julio de 1816. La sala es lo único que se mantuvo de la casa original. El resto del edificio lamentablemente tuvo que ser reconstruido. La casa original pasó por una gran cantidad de intervenciones, pero siempre a lo largo del tiempo se conservó esta sala, que tiene aproximadamente unos 250 años. Históricamente, ¿por qué decimos la Casa de Tucumán? ¿De quién era la Casa de Tucumán? Bueno, era una casa de familia, Francisca Bazán de Laguna era la propietaria. Ella había recibido la casa como una dote a mediados del siglo XVIII. El padre de Francisca construye esta casa para que ella se pueda casar, digamos, con Miguel Laguna, que era un comerciante español, digamos, muy rico en esa época. Y bueno, esa era la forma, digamos, en el Tucumán colonial de hacer los enlaces matrimoniales mediante dotes. Bueno, Francisca recibió esta casa y así pudo contraer matrimonio. O sea que nunca fue hecha la casa para una cuestión, digamos, gubernamental. Claro, fue una casa común en su época. Una casa de familia, la típica casa colonial, con pabellones estructurados alrededor de patios internos. Y digamos que la casa comienza a cambiar, digamos, sus funciones cuando se inicia el movimiento. Va a ser alquilada por el gobierno para alojar tropas. El gobernador de Tucumán se llamaba Bernabe Arauz. Él hace el alquiler con uno de los hijos de Francisca Bazán, que se llamaba Venancio Laguna, y bueno, mediante esos alquileres la casa va a alojar tropas, un correo, un almacén de guerra, o sea que la casa deja de ser familiar y va a alojar a dependencias del gobierno revolucionario. Y cuando Bernabe se entera de que los congresales se iban a reunir en Tucumán, él decide que se reúnan en esta casa. En una época en la cual la ciudad era muy pequeña y no había edificios públicos muy importantes. Al tener acceso a esta casa, bueno, eso a Bernabe lo motiva para que se reúnan acá, ¿no? Y bueno, eso un poco discute la tradición escolar, digamos, que se difundió durante muchos años, que es que un poco instala esa idea del préstamo, ¿no? Francisca Bazán presta su casa, la cede a los congresales, en realidad hubo un alquiler de por medio y el gobierno le daba distintos usos al caso. Y bueno, para recibirlo los congresales se hacen una serie de reformas en el edificio, se arreglan todo lo que serían
las estructuras de hierro, los maderos, los techos, hay digamos así como una mejora de la casa, y esas mejoras incluyeron una pintura en blanco y azul. Se encontraron documentos, digamos, de esa época, digamos, sería así como una especie de contabilidad, donde el gobernador paga cal blanca, pintura azul y albayalde, que era una sustancia química que se usaba en esa época. ¿Tiene algo que ver con la bandera eso? Claro, la idea era darle un tono ese patriótico, los colores de la patria, digamos, en la casa, y por eso se le pintó de blanco y de azul. Y eso también discute otra tradición muy instalada, que es la de que la casa era amarilla y verde, digamos, que son también a través de eso se difunde mucho a través de la escolaridad, los manuales, los textos escolares, en que insistieron con la casa. La historia que no es tan así. Claro, la casa había sido prestada y que era amarilla y verde. No, en realidad la había sido alquilada y dentro de las reformas se incluyó una pintura en blanco y azul. Pero bueno, más allá de esos detalles, la importancia, digamos, que tiene la casa, como sobre todo este salón, que es donde es el lugar donde se declara la independencia el 9 de julio de 1816, y donde podemos decir que se comienzan a construir, digamos, los cimientos de lo que después va a ser la Argentina. Las Provincias Unidas del Sur. Claro, dando ese paso tan importante que era el de declarar la independencia, en una época en la cual la independencia era una causa perdida. Hacia 1815 los españoles se habían hecho muy fuertes, militarmente estaban derrotando a los revolucionarios, y al mismo tiempo los revolucionarios después de 1810 van a ingresar en una larga incertidumbre con respecto a las cuestiones vinculadas a la autoridad. Muchas provincias, digamos, van a discutir la autoridad ejercida por Buenos Aires, y eso se dio sobre todo en el ámbito del litoral, las ciudades de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, todas esas ciudades, la banda oriental, también lo que es el Uruguay. Todos esos territorios discutían sobre todo la presencia o la hegemonía, digamos, del puerto de Buenos Aires. Entonces, esos conflictos, digamos, que había con el litoral determinaron que el Congreso se haga en un lugar alejado, en Tucumán, porque la idea era mejorar el diálogo entre las provincias. Sí, no sean tan unitarios. Claro, digamos, ya se comenzaban a ver las tendencias federalistas y centralistas, digamos, y bueno, justamente el Congreso de Tucumán lo que trató fue tratar de poner cara a cara esas tendencias y constituirse en un espacio de diálogo y de discusión. Buenísimo. Bueno, un placer. Mucho. La verdad que es muy lindo, y eso para que nos demos cuenta que la historia que nos cuentan en la escuela no es la verdadera historia. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el arcón portamaderas, la cámara que toma. Esto fue hecho exclusivamente para la bandera nacional argentina. Después viene el correo, ahí tiene la fecha, 1874, como se inaugura el correo, una fachada de estilo italiano, de un neoclásico. Y esta es la misma casa de Tucumán, ¿no? Claro, ahí donde esto, el frente, eso se demuele y lo ocupa el correo, digamos. Y después, en 1904, se inaugura el templete, o sea, lo demuelen al correo. Lo único que quedaba ya era el salón de la jura, y el salón pasó a ser protegido por un monumento de estilo francés. Y adelante del templete había un patio, digamos, donde bueno, ahí se hacían los discursos, los desfiles escolares. Y después, en los años 40, o sea, el templete tuvo mucho tiempo. En los años 40 viene la reconstrucción, entre el 42. Vuelve a restaurarse como él. Claro, eso bueno, coincide con el nacionalismo. El nacionalismo, una de sus vertientes tuvo la idea, digamos, de rescatar el pasado colonial, criollo, católico.